Bueno, entonces, continuemos. Ahora bien, tenemos entonces justamente, ¿ya? Eh, el propósito para hacer conexión, tenemos que buscamos uniformar y armonizar todas las normas y procedimientos contables a nivel mundial e internacional. ¿En base a qué? Pues justamente a la globalización, ¿no? Sabemos que la información ya no es confidencial, sino que esa se comparte y que muchas empresas tienen información que comparte con diferentes entidades y que todos los días están intercambiando datos, ¿ya? Estos son los 4 objetivos del marco conceptual o el propósito del marco conceptual, ¿ya? Ahora bien, objetivo, utilidad, limitaciones de la información financiera con propósito general. Cuando hablamos de la información financiera, ¿ya? Hablamos de que esta elaboración de datos, esta elaboración de principios y o conceptos están enmarcados justamente con el fin de que toda la información que ésta genere, ¿ya? Que toda la información que ésta genere represente datos importantes para la toma de decisiones de los usuarios. Esa es la característica principal de estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve una información que no sea útil para la toma de decisiones? Eso es lo que nosotros debemos considerar como un rasgo fundamental de la misma, ¿no? Entonces, tenemos justamente como objetivo que la información que nosotros construyamos día a día sirva para la toma de decisiones, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? ¿Quiénes son estos usuarios? Pues inversores, prestamistas, otros acreedores, inversores y otros que suministran información para o la obtención y generación de recursos de la entidad. Y tenemos tres. Ya tenemos tres. Primero, la compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. No la primera. No la compra, venta de instrumentos de patrimonio y deuda. ¿A qué hace referencia esto? ¿Esto a qué hace referencia? ¿Recuerda? Que hablábamos en el tema número 1 acerca de qué? Activos financieros. ¿No? Activos financieros. Hablábamos precisamente compra y venta, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la información financiera, lo que hablábamos en la unidad 1, se va a repetir acá. Entonces, uno de los propósitos de la información financiera con propósito general es justamente coadyuvar con los procesos de compra, venta y mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos acerca de inversiones permanentes. ¿Cuál era la característica de las inversiones permanentes? Que estas no se vendían en el corto plazo, ¿ya? Entonces, si yo voy a considerar comprar activos de deuda y o patrimonio o emitir activos de deuda y o patrimonio, pues debo considerar justamente ¿qué? Pues justamente también la manera a través de la cual yo lo voy a mantener, ¿ya? Segundo punto, suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. Esto va relacionado con el concepto de solvencia y o liquidez. Ya vamos a hablar de los conceptos de solvencia y o liquidez, ya a través de justamente el uso de la información financiera para poder medir estos parámetros, ya. ¿En qué manera? A través del análisis de estados financieros, ¿no? La información financiera que nosotros proporcionamos también es útil, ¿ya?
para poder tomar decisiones para evaluación financiera. Por ejemplo, que el banco te financie, ¿no? Sobre todo cuando tú solicitas crédito bancario o haces una solicitud de crédito, ¿qué es lo primero que te piden? Pues tu información financiera, ¿no? Siendo empresa, ¿verdad? O empresa unipersonal, lo que te van a pedir son tus estados financieros. ¿Para qué? Pues para justamente elaborar un análisis acerca de tu solvencia y liquidez y cómo, de qué manera tú vas a poder coberturar una deuda si en caso tú la puedas acceder, ¿no? O en su próximo caso, teniendo ya una deuda, hacer evaluaciones periódicas para ver que si tu empresa o negocio va a poder coberturar las deudas y obligaciones que tenga pendientes. Entonces, eso también se conoce como cobertura, ¿ya? Que es algo que a través del tiempo se va evaluando para justamente ver que nuestros clientes tengan la capacidad para poder cancelar nuestras deudas o, caso contrario, tomar las medidas necesarias para poder asegurar este objetivo, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Información financiera. Y por último, el derecho de votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan al uso de los recursos de la entidad. Y esto iba relacionado con qué decisiones con respecto a qué, al pago de dividendos o vinculadas con la reinversión de utilidades. Entonces, decisiones que yo voy a tomar en base a la información financiera acerca de si voy a hacer una distribución de dividendos o una reinversión de utilidades, o como también una nueva decisión que ahora vamos a estudiarla, evaluar la gestión, ¿no? ¿De quién? De la gerencia, ¿no? Eso también. Tú como accionista, si tú tuvieras acciones en una empresa, tú quieres que haya utilidades, ¿verdad? Que haya utilidades, que cada año te paguen dividendos, que la empresa crezca, que tus acciones valgan más. O quieres, por el contrario, que haya un gerente que ocasione pérdidas, que no tenga buenos planes de negocio y que los resultados sean malos. ¿Cuál quieres? El primero, ¿verdad? El primero. Entonces, ¿qué tú vas a hacer como accionista? Pues vas a evaluar su gestión para ver que la gestión que él realizó, valga la redundancia, obtenga los resultados todos que tú esperabas. Y si no llega a los resultados que tú esperabas, pues ¿qué puede pasar? Pues se puede sustituirlo, cambiarlo, ¿no? Entonces, buscar justamente las decisiones y acciones que favorezcan a la generación, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? En ese sentido, vamos al siguiente punto. Características cualitativas de esta información financiera, ¿ya? Chicos, si tienen alguna duda, pregunten, ya pregunten si tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera? Son estos puntos, ya, en estos se centra. Características. ¿Qué me puede decir qué es una característica? ¿Y qué es cualitativo? ¿Qué entienden por característica y qué entienden por cualitativo? A ver, nada de ya. Bueno,
A ver, característica es algo que te distingue, que te hace diferente de otra información. Y ¿qué es cualitativo? Cualitativo viene de cualidad, ¿no? Cualitativo viene de cualidad, ¿no? Cualidad es algo positivo o que te distingue dentro de la entidad, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y como todo, nuestra información eh, financiera debe tener diferentes características. ¿Para qué? Para que sea útil, ¿ya? Para que sea útil, la información financiera debe ser relevante, debe representar fielmente lo que busca representar. Muchas veces esto es la realidad de una empresa, ¿ya? Y otros aspectos como comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensible, ¿no? Comprensible, ¿ya? Entonces, estos puntos son los que vamos a desarrollar ahora y es algo que nosotros vamos a destacar dentro de esta, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Vamos a desarrollar los primeros tres: relevancia, representación fiel, y vamos a relacionarlos con otros que están muy importante ligados al fundamento del uso de la información financiera. Ya, entonces el primer grupo, ya, el primer grupo son características cualitativas fundamentales. Primer grupo. El segundo grupo se lo conoce como características cualitativas de mejora, fundamentales y de mejora, ¿ya? Dentro de las características fundamentales tenemos el primer concepto, que este es la relevancia, ¿no? El segundo, la materialidad o importancia relativa. Desarrollemos el primero, relevancia. ¿Qué entienden por relevante? ¿Qué entienden por relevante? Algo que sobresale, ¿sí? ¿Ya? Algo que se hace notar. ¿Ya? ¿Qué más? Que sobresale entre las demás. Ya. Relevante, ya, es una característica que tienen, ya, algo que, como dicen, sobresale, resalta sobre el resto, ¿no? En este caso, para vincularlo con la información financiera o la información que vamos a utilizar, la relevancia va vinculada con ¿qué? Es la información financiera, que acá lo vamos a poner, que influya en la toma de decisiones. Esa es una información relevante, ¿ya? Una información relevante es la que influye en la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante esta, ¿ya? Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es la que nos ayuda a establecer dos situaciones, ¿ya? Cuando esta influye en la toma de decisiones, tiene dos acepciones fundamentales. Una es de valor predictivo y otra es de valor confirmativo. Predictivo y el otro es confirmativo. Tengo dos valores,
¿Ya? Predictivo, ¿en qué sentido? Predecir significa adelantarnos ahora, ¿no? ¿En qué sentido? Es información que nos ayuda a predecir hechos futuros o es información que nos ayuda a llevar a cabo decisiones futuras, ¿no? Entonces, es información relevante la que nos ayuda a predecir situaciones futuras, como por ejemplo el presupuesto. El presupuesto es unos datos financieros predictivos que nos ayudan a desempeñar nuestra situación. O datos de tipo confirmativo, ¿ya? Los datos de tipo confirmativo son los que nos ayudan a confirmar las situaciones que en el caso de las predictivas ya las hemos considerado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, información relevante, por ejemplo, puede ser el presupuesto de ventas de la gestión 2021. Ya, mejor, de la gestión 2020. Tú con todo el optimismo del mundo hiciste tu presupuesto de ventas de la gestión 2019, considerando pues que después de haber salido de la crisis electoral, que fue en noviembre, el 2020 iba a pintar bien, ¿no? Y tú no imaginabas la pandemia para nada. Pero ¿qué pasó? Pues por la pandemia, pues los resultados que hicimos en el presupuesto tuvieron que ajustarse y pues los resultados no fueron los esperados por obvias razones, ¿no? Y pues el resultado obtenido es el que confirma que el presupuesto no se llegó a cumplir, ¿ya? Eso es muy importante. O dicho de otro modo, pues yo tengo un presupuesto de ventas y se logra llegar a las metas propuestas. ¿En base a qué? Pues en base a información real, a los ingresos del estado de resultados, ¿no? A la facturación del negocio, a las cobranzas y el efectivo realizado, ¿no? Entonces tengo dos características y es muy importante conocer mis ventas, ¿verdad? Es algo muy importante conocer las ventas, la magnitud de ventas, los productos más importantes, los productos menos vendidos, los clientes más los que generaron mayor cantidad de ventas, clientes nuevos, clientes que cumplen a cabalidad los acuerdos de crédito, los clientes morosos, cosas así. Esa es información relevante, ¿no? Esa es la característica que tiene que tener nuestra información, ¿ya? Debe influir en la toma de decisiones. Y esta información tiene dos características. Puede ser predictiva y confirmativa. O, estaba olvidando, puede ser una combinación de las dos. Puedo combinar también, ¿no? También puedo hacer una combinación. Entonces, 1, predictivo. 2, confirmativo. 3, combinación entre predictivo y confirmativo. ¿Ya? Muy importante. Otra característica. Vamos a hablar de la materialidad. Esta materialidad es algo que ustedes van a utilizar. En auditoría van a aprender esto, ¿ya? Esto es algo que muchas veces nos descuidamos, ¿ya? Esto, la materialidad, dime, Jimena. Disculpe, licenciado, un favor, ¿será que Dime, no te escucho. nos puede dar un ejemplo de cómo puede ser uno combinado? ¿Ya? Cuando hablamos de información que es relevante y que pueda estar combinada, ¿no? Hablamos de información, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de la producción, ¿ya? Primer dato relevante que teníamos era nuestra predicción de las ventas, ¿verdad? Nuestra predicción de las ventas. Sí. Y quien iba a confirmar era, pues, los resultados obtenidos a través de la facturación, ¿no? La facturación y las ventas realizadas durante toda la gestión. Sí. En base a eso, nosotros podemos diseñar
ya, información relevante con respecto a producción. A producción. ¿Por qué? Porque si yo combino la información que utilice, por ejemplo, el presupuesto de ventas, ¿ya? Y utilizando también la información real de las ventas reales, puedo generar una nueva información, ¿ya? ¿Cuál va a ser esta? Con la información de las ventas y de los ingresos anuales presupuestados, voy a generar otra información. ¿Cuál es? La producción. La producción. Esa producción va a ir relacionado a las unidades que yo pretendo vender. Hasta ahí, predictiva. ¿Y dónde utilizo la información confirmativa o confirmatoria? Yo para producir las unidades que pretendo vender, yo conozco la receta o fórmula de producción, ¿verdad? Yo eso lo conozco, yo sé cuántos kilos entra por unidad, cuántas horas de hombre voy a necesitar, cuántas horas máquina voy a utilizar, en fin, ¿no? ¿Qué otros insumos también van a ingresar? Yo ya los conozco. Entonces, si yo digo que mi presupuesto de ventas es producir 1000 unidades en 2021, yo sé que tengo que producir 1000 unidades y para eso voy a necesitar ¿qué? Voy a necesitar hacer 2 turnos diarios. Voy a necesitar 10 toneladas de materia prima. Voy a necesitar comprar sacos, voy a necesitar comprar etiquetas, voy a necesitar presupuestar o considerar la compra de nuevas máquinas, ¿no? Entonces, mi presupuesto de ventas me está ayudando a confirmar que mis necesidades de recursos para lograr esa meta, ¿no? Entonces, en base a una información predictiva, yo logro generar, ya, en base también a combinarla con una información confirmatoria, que es la receta de producción, cuáles son mis necesidades de insumos y de materiales, de recursos para la próxima gestión, ¿no? Entonces yo ya tengo con esto, ¿no? Entonces yo hago una predicción de las ventas, utilizo información confirmatoria, que son mis recetas de producción, y en base a la combinación de ambas yo tengo una información relevante, que es que la necesidad de capital de trabajo, ¿no? ¿Cuánto de capital de trabajo yo voy a necesitar para la gestión 2021? Y entonces ya la empresa verá si se va a financiar, ya se verá si sacarán crédito bancario, si pedirá préstamos a qué banco será, hay muchas opciones, o tal vez emite deuda, o emite acciones, en fin, ¿no? En base a eso puede generar una información de ese tipo, ¿ya? Muy importante aquello. Muchas gracias, Licen. La materialidad, un aspecto muy importante. Cuando lleven auditoría también van a llevar esto, pero en auditoría es un poco diferente que lo que es en contabilidad. Pero la materialidad o importancia relativa es un aspecto importantísimo, clave, ya para la materia. Ya sea para nuestra materia o para otras, auditoría al menos, no financiera sobre todo, ¿ya? Entonces, en tal sentido, cuando lleven este punto en su materia de auditoría, háganse explicar bien, ¿no? Porque ¿cuál es la falencia del auditor? Que muchas veces no sabe determinar la materialidad de diferentes actividades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la materialidad? La materialidad va relacionada con qué? Va vinculada con lo que es la relevancia, ¿no? Eso no nos olvidemos. Va vinculada con la relevancia, ¿no? De la relevancia nace lo que es la materialidad. Cuando una partida es relevante, también contiene un grado de materialidad. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si algo es relevante, es importante, ¿no? Es importante. En ese sentido, ¿ya? La materialidad o importancia relativa, ¿ya? ¿Quién está? Deme un instante. Ya. La materialidad o importancia relativa, ¿ya? Están relacionadas con
el aspecto de la naturaleza o magnitud de la entidad, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Es un aspecto cuantitativo, ¿ya? Es un aspecto, vamos a escribirlo acá, aspecto cuantitativo. Cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Bolivianos, unidades monetarias, un valor, ¿ya? Un valor, ¿ya? Que dependiendo de qué, que dependiendo la naturaleza y como también la magnitud, representen relevancia en un juego de estados financieros, ¿ya? Entonces, dos características para que una información sea material es que por la naturaleza o magnitud del negocio, ¿ya? ¿Ya? Naturaleza del negocio y o magnitud de la partida o hecho, ¿ya? Vamos a poner acá de la partida o hecho, esta sea relevante, ¿no? Eso es muy importante, que dependiendo de la magnitud de la partida o hecho, esta sea relevante. Y es material porque es un gran valor monetario el que va dentro de él. ¿No? Para darles un pequeño ejemplo, si yo hablo de una empresa de tipo industrial, para una empresa que por naturaleza es una industria, ¿cuáles son sus partidas materiales o de importancia relativa? Principalmente dos, por su naturaleza. Los almacenes y propiedad, planta y equipo, o el activo fijo. ¿Por qué? Porque una industria necesita maquinarias, galpones, instalaciones para poder producir. Y como es una producción continua, voy a necesitar tener stock de materia prima, producción en proceso, producto terminado, ¿no? Esas son mis partidas relevantes, que por mi naturaleza del negocio o por la magnitud, porque yo puedo ser una empresa que trabaja con tecnología de punta o máquinas de última generación. Entonces las máquinas tienen un valor monetario grande, ¿no? Y dentro de un juego de estados financieros, estas son las más relevantes. Entonces son muy materiales. Esa es la consideración, no son lo que mayor representan dentro de un juego de estados financieros. A ver, si hablamos de una empresa de tipo, de una empresa de tipo financiero, digamos un banco, ¿cuáles serían sus partidas relevantes de ello? ¿Cuáles sus partidas relevantes? ¿Cuáles cree? Sus carteras. Cartera de clientes, ¿ya? Cartera de clientes que son los ahorristas, ¿no? Vamos a ponerle acá prestamistas, ¿ya? Que son los clientes, digámosle así. O también la cartera de ahorristas, ¿no? Quienes son los que, en este caso, son a quienes son obligación. ¿No? Ustedes saben muy bien que para un banco el prestamista es una cuenta por cobrar y el ahorrista es una cuenta por pagar. Y es muy importante para el banco colocar créditos, pero también para el banco es muy importante obtener ¿qué? Captar recursos de la población. Entonces, para una empresa de tipo financiero como un banco no es importante o de magnitud o de importancia relativa, por ejemplo, ¿qué? Los inventarios, ni siquiera debe tener inventarios. O si tiene, tendrá de material de escritorio, tal vez de ropa de trabajo, algunos insumos, más nada, nada relevante.
Pero en cambio, para ellos sí es relevante la cartera de clientes. Es importante, es material. ¿No? Esto es muy importante tener en cuenta. Que por la naturaleza o por la magnitud, ¿qué quiere decir la magnitud? La cantidad de inversión realizada, ¿no? A veces una partida no puede ser relevante, pero puede tener mucho dinero invertido. Entonces, está por la magnitud, es material, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Siguiente, representación fiel. Representación fiel. ¿Qué es la representación fiel? La representación fiel es como lo que ustedes no son, ¿ya? Como lo que la mayoría no son. Fieles, ¿no? No son fieles. No dicen la verdad, ¿no? Engañan, mienten, ¿no? Mentira, mentira. ¿Ya? Pero lo que busca esta es la fidelidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la fidelidad dentro de una información financiera? Pues la fidelidad habla acerca de que toda la información financiera debe mostrar todo fenómeno relevante y fenómenos no relevantes. En otras palabras, debe mostrarte todo, ¿ya? Debe mostrarte todo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la representación fiel? Vamos a ponerlo acá. La información financiera, aquí vamos a hablar de información financiera, se representa de dos maneras. ¿Quién me puede decir cómo se representa la información financiera en un estado financiero? De dos maneras, pero es. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos maneras? ¿Cómo se representa la información financiera en un estado financiero? Escrito, dice. Eso es texto. ¿Y qué más? Texto es ABC. Numérico. Eso. Monetariamente. Numérico. ¿Verdad? 1, 2, 3. La información financiera se representa de dos maneras, a través de texto y a través de números. ¿Verdad? El número representa, pues, el efecto monetario que tiene una partida. Y el texto, pues, nos ayuda, sobre todo, en las notas a los estados financieros, para poder redactar diferentes hechos o circunstancias, o como también nos ayuda a la nomenclatura de las partidas. De dos maneras representa la información financiera, no se olviden, a través de texto y a través de números. ¿Para qué nos ayudan estos dos? Pues debe representar, ¿ya? Toda esta información financiera que se representa a través de textos y números debe representar la información relevante, como también la información no relevante. Debe representar la totalidad de los datos, ¿ya? Debe representar todos los datos, sin importar si son relevantes o no, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Al mostrarnos toda la información relevante y no relevante que sucede dentro de la entidad, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar estados financieros que representen y muestren la realidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Ya, para que una información sea representación fiel, adecuada, tiene tres principios. Los vamos a citar. Tiene que ser completa, tiene que ser neutral y tiene que estar libre de errores. ¿Ya? La información financiera debe mostrar toda la información relevante y no relevante. ¿Ya? Tiene que ser información relevante y no relevante de todo el negocio.
Y para que cumpla la condición de representación fiel, debe cumplir 3 características. Debe estar completa, debe ser neutral y debe estar libre de errores. ¿Ya? Debe ser completa. Les vamos a poner números. Debe ser completa, debe ser neutral y debe estar libre de errores. Completa porque tiene que estar registrada toda la información que ha producido mis estados financieros, ¿ya? Que son producto de todo lo que han desarrollado día a día mi negocio, ¿no? Entonces debe incluir toda la información para que el usuario pueda comprender la información financiera contenida, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? 2, debe ser neutral, ¿ya? Debe ser neutral. Debe ser información que represente, ¿ya? La información y esta no contenga vicios, por ejemplo, como manipulaciones, como adulteraciones, enfatizada o parcializada a algún fin, ¿ya? Que no favorezca de manera positiva o adversa a los usuarios, ¿ya? La información neutral significa que yo debo mostrar lo que es, nada más, lo que sucedió. Y por último, ¿ya? Para que tengan en cuenta, la neutralidad está relacionada con la prudencia. Y por último, libre de errores, pues no hay nada que decir, representar la realidad de manera adecuada, ¿ya? Listo, chicos, lo vamos a dejar acá el día de hoy, ¿ya? Lo vamos a dejar acá. Y nos vemos el día miércoles, ¿ya? Cuídense, chicos. Cualquier duda me preguntan a mi WhatsApp, ¿ya? Cuídense, chicos. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Buenas cuídense. noches, Lice.